Saludos a todas las personas que estén viendo el día de hoy este video. Mi nombre es Valentina Ortega y yo les voy a hablar sobre los estudios del aparato urinario en imagenología. Primero que todo me gustaría darles una introducción al aparato urinario. El aparato urinario va a cumplir una función esencial en la cual consta de la eliminación de desechos del metabolismo, la regulación de líquidos corporales y el equilibrio ácido-base. Este va a estar conformado por los riñones, uréteres, vejiga urinaria y la uretra. Cuando alguna de estas estructuras va a presentar alguna alteración, como infecciones, cálculos, tumores o malformaciones, para eso van a estar los estudios de imagen, que se van a convertir en una herramienta diagnóstica muy importante. En primer lugar tenemos a la radiografía simple de abdomen, la cual es una técnica de imagen que no lleva contraste y nos va a permitir visualizar las estructuras óseas, gas intestinal, tejidos blandos y órganos retroperitoneales, entre ellos los riñones, uréteres y la vejiga urinaria. Esta es una de las primeras pruebas diagnósticas, ya que son rápidas, económicas y de fácil acceso. El paciente se debe poner en una posición de cúbito dorsal antero-posterior y se debe realizar una apnea después de la expiración para evitar el movimiento del diafragma. ¿Qué es lo que vamos a observar en las imágenes? Se van a ver estructuras óseas, los rebordes costales inferiores, o sea, las costillas flotantes, la columna lumbar y la pelvis ósea. También se van a observar tejidos blandos, o sea, el estómago, intestino delgado y el colon, y también la presencia o ausencia de gas, niveles hidroaéreos o masas. Y también se va a ver el aparato urinario, riñones, uréteres y vejiga urinaria. ¿Esto para qué nos va a ayudar este examen? Nos va a ayudar a detectar cálculos renales o ureterales, va a evaluar la localización y el tamaño de los cálculos o de masas renales, también nos ayuda como control postquirúrgico o postlitolisis. También va a evaluar la forma y tamaño y posición de los riñones. Y también va a identificar signos indirectos de alguna patología urinaria, como por ejemplo, digamos, un aumento de tamaño, que nos puede indicar hidronefrosis o tumor, también si es que hay desplazamiento de estructuras, que nos puede indicar una masa retroperitoneal, o también si es que hay nivel hidroaéreo pélvico, la cual indica que puede haber una vejiga distendida o una retención urinaria. Se lo indica a pacientes que tienen dolor lumbar o cólico renal, hematuria, cuando hay una sospecha de litiasis urinaria, también cuando hay traumatismo abdominal o lumbar, y también para evaluar el aparato urinario previo a estudios contrastados, o sea, una urografía intravenosa o una pielografía. También sirve como control evolutivo postoperatorio. Después tenemos al urograma intravenoso, el cual es un estudio que usa un medio de contraste iodado por vía intravenosa. Esto nos va a permitir visualizar anatómica y funcionalmente el sistema urinario. Se va a basar en la capacidad del riñón de filtrar, concentrar y excretar el contraste a través de la orina. Entonces esto nos va a permitir observar el trayecto completo del aparato urinario en imágenes secuenciales. ¿Cuál va a ser la preparación previa que necesita el paciente? Un ayuno mínimo de 6 a 8 horas y se va a recomendar una dieta baja en residuos el día anterior. También se puede indicar un laxante suave para poder reducir el gas intestinal. La posición que debe tener el paciente al momento del estudio tiene que estar en decúbito dorsal con los brazos fuera del campo, en posición anteroposterior de abdomen, centrada a nivel de las crestas ilíacas. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de administración? Se inyecta el contraste iodado por vía intravenosa en la fosa antecubital y después se van a tomar radiografías secuenciales. Entonces, en estos tiempos vamos a ver, del primero al segundo minuto, vamos a ver la fase nefrográfica. Se observa el contraste en la corteza y en la médula renal. De 5 a 10 minutos se va a ver la fase pielográfica temprana. Vamos a ver cómo se está llenando la pelvis renal y los cálices. En la fase de 15 a 20 minutos es la fase ureteral, que vamos a ver cómo el contraste descendiendo por los uréteres. Y en la fase de 25 a 30 minutos vemos la fase vesical, la cual ya vamos a ver el contraste acumulado en la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué se va a observar en estas imágenes? Los riñones, su forma, su tamaño, su posición y su simetría. Se van a distinguir sobre los cálices mayores y los cálices menores. Los uréteres se va a ver su trayecto descendente hasta la vejiga y los posibles estrechamientos o dilataciones.
Sobre todo se ve si es que hay alguna obstrucción, cálculos o desviaciones. En la vejiga urinaria se va a observar la forma, la capacidad y el llenado progresivo. Y, sobre todo, lo más importante, vamos a ver la funcionalidad renal, que es la simetría y la velocidad de excreción del contraste. Si es que hay un retraso o una ausencia de eliminación, sugiere que puede haber una obstrucción, hidronefrosis o disfunción renal. ¿Cuáles van a ser las indicaciones clínicas para este estudio? Cuando el paciente presente hematuria, cólico renal o dolor lumbar, sospecha de litiasis u obstrucción urinaria, evaluación de masas renales, infecciones urinarias recurrentes, traumatismos abdominales o renales, y también sirve como estudio prequirúrgico del sistema urinario. Entonces, esto nos va a servir para visualizar anatómica y funcionalmente todo el sistema urinario, detectar cálculos, identificar obstrucciones y evaluar malformaciones congénitas. La pielografía es un estudio radiológico del sistema pielocalicial y de los uréteres, que también va a usar un medio de contraste iodado para visualizar las cavidades renales y la vía excretora urinaria. Ellos nos van a mostrar de forma más detallada la anatomía del sistema colector renal y de los uréteres, permitiendo identificarnos obstrucciones, litiasis, estenosis o malformaciones. Entonces van a haber dos tipos. Va a estar la anterógrada y la retrógrada. En la retrógrada vamos a ver que el contraste se va a introducir desde la vejiga hacia los uréteres y la pelvis renal utilizando un citoscopio. Y en la anterógrada se va a inyectar directamente en la pelvis renal a través de una punción en el flanco. En la pielografía retrógrada vamos a poner al paciente en decúbito dorsal sobre la mesa de fluoroscopía y en algunas ocasiones se va a poner al paciente en posición de litotomía, o sea, con las piernas flexionadas y separadas. Entonces, el procedimiento que vamos a realizar es la citoscopía, que se basa en la introducción del citoscopio a la vejiga. Se va, en primer lugar, a localizar el orificio ureteral. Se va a introducir una sonda o un catéter ureteral fino y se va a inyectar lentamente el contraste iodado hidrosolubles. Y después se van a tomar radiografías seriadas o fluoroscópicas mientras el contraste asciende hacia la pelvis renal. Con la anterograda vamos a poner al paciente en posición lateral, decúbito lateral, dependiendo del riñón a estudiar, y se va a realizar la punción directa del sistema pielocalicial, o sea, a través de la piel, con una aguja finita bajo guía fluoroscópica o ecográfica. Se va a inyectar el contraste directamente en la pelvis renal y se van a tomar imágenes para observar el trayecto descendente del contraste por los uréteres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Se va a visualizar la pelvis renal, o sea, la forma, el tamaño, la dilatación o deformación, y también si es que hay presencia de obstrucciones o hidronefrosis. Se van a observar los cálices mayores y menores. También se van a observar los uréteres, el trayecto, el calibre y los estrechamientos o dilataciones. También vamos a identificar si es que hay estenosis, reflujo, cálculos o masas compresivas. Y también la vejiga, que se va a observar en fase retrógrada. Se va a ver el llenado parcialmente, el llenado inicial. Y también nos va a permitir evaluar el reflujo vésico-ureteral. ¿Para qué nos va a servir este estudio? Para obstrucciones ureterales por cálculos, tumores o fibrosis, para identificar hidronefrosis y su nivel de obstrucción, también para evaluar lesiones, malformaciones o duplicaciones ureterales, para localizar litiasis urinarias, valorar las fugas urinarias, fístulas o el reflujo vésico-ureteral, y también para control postquirúrgico. Después tenemos a la cistografía, la cual es un estudio del aparato urinario inferior. Nos va a permitir visualizar la vejiga urinaria y la uretra mediante la introducción de un contraste iodado. Para la preparación del paciente vamos a ver que no requiere ayuno, pero sí se recomienda que el paciente orine antes del estudio. Y si es que hay alguna sospecha de infección urinaria, primero debe tratarse antes de realizarse el examen. El paciente se debe poner en una posición de decúbito dorsal y se le va a colocar una sonda Foley estéril en la uretra hasta la vejiga. Y luego se va a introducir el medio de contraste iodado hidrosoluble de 100 a 300 mililitros dependiendo de la capacidad vesical del paciente. Entonces vamos a ver las proyecciones radiográficas que vamos a ver son en anteroposterior
oblicuas y laterales, que es para estudiar la uretra y el cuello vesical, o también durante la micción, que es conocida como la cistografía miccional, la cual se van a tomar imágenes mientras el paciente orina para observar el reflujo o lesiones del cuello vesical. Entonces, ¿quién se va a observar en estas imágenes? Se van a ver la vejiga urinaria, si es que hay alguna presencia de divertículos, cálculos, masas o irregularidades en la pared. También sirve para ver si es que se observa reflujo vésico-ureteral. Se observa si es que el contraste asciende desde la vejiga hacia uno o ambos uréteres durante la micción. Y esto se puede clasificar en 5 grados, según el nivel de ascenso y dilatación. También se va a ver la uretra. En la fase miccional se observa la uretra anterior y posterior y nos ayuda a detectar estenosis, fístulas o válvulas ureterales. ¿Para qué nos va a servir? Para evaluar el reflujo vesículo-ureteral, también para detectar lesiones traumáticas o quirúrgicas de la vejiga, también para identificar divertículos vesicales, tumores o cálculos y también para estudiar la incontinencia urinaria o retención. Se lo va a indicar en pacientes que tengan infecciones urinarias recurrentes, o sea, una pielonefritis a repetición. También cuando hay sospecha de reflujo vesículo-ureteral, traumatismo vesical o pélvico, también como evaluación postquirúrgica, también cuando hay cistitis crónicas, tumores vesicales o fístulas urinarias y cuando hay una disuria, o sea, dificultad o dolor al ir a orinar. Después tenemos a la uretrocistografía, la cual es un estudio radiológico dinámico del aparato urinario inferior. Vamos a observar a la vejiga y la uretra durante las fases de llenado y vaciamiento mediante la introducción del contraste ayudado. Vamos a ver que se va a evaluar la morfología, integridad y función de la vejiga y la uretra y nos ayuda a detectar reflujo vésico-ureteral, estenosis, fístulas o alteraciones miccionales. Vamos a ver que para el paciente no requiere ayuno, pero sí se recomienda vaciar la vejiga antes del estudio y se debe descartar una infección urinaria activa. Entonces, el paciente se debe poner en decúbito dorsal y lo mismo que el examen pasado, se debe introducir una sonda Foley estéril por la uretra hasta la vejiga y se debe llenar lentamente con el contraste ayudado, de 100 a 300 mililitros según edad y capacidad vesical. Entonces ahí se van a tomar radiografías secuenciales durante sus 3 fases, que una, la fase de llenado, para ver el contorno y capacidad vesical. Segunda, la fase miccional, que es cuando el paciente orina, mientras se toman imágenes dinámicas fluoroscópicas. Y la fase postmiccional, para verificar el vaciamiento y el residuo. Entonces ahí vamos a tener proyecciones antero-posterior, oblicuas y laterales. Este se va a indicar en pacientes que tengan infecciones urinarias a repetición, también cuando haya una incontinencia urinaria o disuria persistente, también cuando haya sospecha de obstrucción uretral o trauma pélvico. También nos sirve para diagnóstico o control de reflujo vesículo-ureteral y como evaluación postoperatoria de extracto urinario bajo. Por último tenemos al UroTac, la cual es la urotomografía computarizada y esta es el método más completo y más moderno. Es una técnica avanzada de tomografía computarizada, el cual nos va a dar el estudio detallado del aparato urinario. Al paciente lo pondremos en decúbito supino y se va a administrar contraste por vía intravenosa. Y vamos a ver todas sus fases. En primer lugar está la fase sin contraste, la cual va a evaluar los cálculos, densidad renal y estructuras óseas. En segundo lugar está la fase córtico-medular, la cual es durante los 30 a 60 segundos, lo cual es cuando se ve el contraste en arterias renales y en la corteza. Después está la fase nefrográfica, que es en los 90 y 120 segundos, donde se ve el realce del parénquima renal. Y por último está la fase excretora, la cual es entre los 5 y 10 minutos, donde se ve el contraste en cálices, pelvis renal, uréteres y vejiga. ¿Qué es lo que vamos a observar en las imágenes? Se observan los riñones y se pueden detectar tumores, quistes, abscesos o litiasis. También se observan los cálices, la pelvis renal, también se observan los uréteres, la vejiga y los vasos renales. ¿Para qué nos sirve este examen? Como diagnóstico integral de todo el sistema urinario, también para ver litiasis urinaria, obstrucciones o estenosis ureterales, tumores renales, traumatismos, malformaciones congénitas y se lo va a indicar en pacientes que tengan dolor lumbar tipo cólico renal, hematuria de causa no aclarada, cuando haya una sospecha también de tumor renal o vesical, evaluación de litiasis o hidronefrosis, también como control postoperatorio y también para observar si es que hay traumas abdominal cerrado con sospecha de lesión renal.
Eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video.